Y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy continuaremos con el tema del anterior vídeo, pero antes hagamos un pequeño resumen de lo mencionado anteriormente. Mencionamos la diferencia entre consecuencias directas e indirectas, siendo la primera problemas originados por la dislexia. En contraste, la segunda son causadas por problemas originados por la dislexia y no por esta propiamente dicha. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a enfocarnos en aspectos teóricos como en el video pasado. Por el contrario, vamos a ver casos reales. Para ello, hemos entrevistado a 2 personas que padecen de dislexia, para que nos cuenten acerca de su experiencia mientras estaban en el colegio. Para nuestra primera entrevista tenemos a Azul Orteaga, una persona que padece de dislexia. Hola, soy Azul Orteaga y tengo 17 años. ¿Tú cómo te diste cuenta que tenías dislexia? Yo creí que era normal, pero lo que pasa es que cuando uno termina de leer, por ejemplo, algo, las frases las repite o como que simplemente no sabe dónde seguir, o también como que se come los órdenes y cambia las... Si uno está primero lo lee al revés, y al hablar también, de casualidad, por ejemplo, cambiar las sílabas. Y, ¿cuál crees que fueron los principales desafíos que eso te trajo? Por ejemplo, en la escuela. Cuando habían exámenes de control de lectura y estaba muy nerviosa, no podía leer más, no podía enfocarme en terminar de leer todo, porque me quedaba en una frase, y cuando terminaba la frase la volvía a leer, y es como no podía seguir con la lectura. Y tú, con este trastorno que tuviste, ¿recibiste algún tipo de apoyo, de gente que conoce o sí en general? No, porque realmente no siento que es como que sea un nivel tan grave, pero sin embargo yo tengo la dislexia numérica, que es la discalculia, que eso sí me dificulta bastante, porque ese es un nivel más fuerte y ahí sí me hace cambiar los números y sin que yo me dé cuenta. Puedo yo leer una y otra vez y para mí tiene sentido, porque mi cerebro cambia el orden de las cosas. Ayuda tampoco he recibido, pero sí se me dificulta más, y creo que sí es como que estoy aprendiendo a yo brindarme como las herramientas para poder entender esto. Y si siguiendo esa pregunta, por ejemplo, ¿cómo describirías el trato de tus compañeros o gente cercana a ti que, por ejemplo, no necesariamente sepa que tienes ese trastorno? La dislexia numérica sí me parece que fue mucho de la mano con el pensar que no era capaz porque no sabía. Entonces, en ese sentido sí me hacía sentir un poco mal e insegura, pero cuando era en el tema de letras, el primer tipo de dislexia, no me parecía que recibía ningún tipo de trato porque no era algo tan notorio y tampoco algo como que no supiera leer. Y en esta dislexia numérica que cuentas que es como la más grave, la más presente, digamos, ¿qué estrategia usaste para afrontarlo? O solo, como digamos, te acostumbraste a vivir con ello? Concentración. Lo que hago en realidad es concentrarme en cada palabra, como que sin que nada me desconcentre, porque si tengo una pequeña como que desenfoque de concentración, entonces pasa cualquier cosa. Entonces simplemente como enfocarme y concentrarme en que nada me distraiga. Analicemos la entrevista. Azul nos comentó cómo, pese a que su dislexia no era muy severa, aún así afectó sus habilidades para leer y distinguir algunos caracteres. Sin embargo, si se concentra lo suficiente, puede llegar a entender mejor lo que lee. Por otro lado, nos mencionó cómo algunas personas suelen verla como menos capaz debido a su trastorno. Entonces, nos debemos cuestionar, ¿el caso de Azul es algo particular o es algo frecuente entre los disléxicos? La lógica nos diría que es un problema común. Sin embargo, este no siempre es el caso. Para corroborar esto, vamos a entrevistar a Valentina Godensi, quien también padece este trastorno. Bueno, nos encontramos con una invitada especial, Valentina Godensi, quien es una exalumna que tiene el trastorno de dislexia. Bueno, ¿cómo te diste cuenta de que tenías dislexia y cómo te sentiste al respecto? Me di cuenta en la secundaria, cuando en la hora de tener participaciones en los cursos de lengua, me daba cuenta que la gente se burlaba por cómo leía, cómo me saltaba de frases y eso. Y yo no sabía qué pasaba aquí. Y recién me di cuenta que era dislexia. ¡Wow! Y después de eso, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste en la escuela debido a tu dislexia? Creo que el mayor desafío que enfrenté fue las bajas expectativas que tenían hacia mí en mi rendimiento académico, porque no era considerada como disléxica. Más bien lo tomaban los profesores como que no era inteligente. Y cuéntanos, ¿recibiste apoyo o recursos especiales para ayudarte con la dislexia en la escuela? ¿Cuáles fueron y cómo te ayudaron? No como tal. La escuela me ayudó porque mis notas no eran sobresalientes y trataban de darme un apoyo, pero por lo general jamás fui tomada como efecto. Entiendo. ¿Y cómo te sentiste al compararte con tus compañeros en términos académicos? La comparación siempre se dio, más que nada porque
no me sentía lo suficiente o como con el mismo nivel que mis compañeros. Era muy duro tener que competir con eso. Y aunque las expectativas de mí eran bajas, trataba de trabajar. ¿Y cómo describirías el trato de tus compañeros? No era mala. Mi iglesia como que causaba risa, no burla como tal, pero sí como que era confuso para mis compañeros que como que ellos sabían leer bien las palabras que tenían y yo no, me dificultaba. Eso era como diferente. ¿Y qué estrategias o técnicas encontraste útiles para poder superar estos desafíos relacionados a tu dislexia en el entorno escolar? Pues ya me acostumbré a leer ciertos párrafos, que tenía en los libros y todo eso. Me acostumbré a que tal palabra era tal, y entonces se me graba. Y eso es lo que hice para tratar. De la misma manera que muchos veían a Azul como menos capaz debido a su dislexia, la gente solía subestimar las capacidades de Valentina. Como pueden observar, que los disléxicos sean vistos como poco capaces es muy común. Ambas entrevistas nos han enseñado que es posible lidiar con ese trastorno, sea de alguna manera u otra. Claro, no se trata de una solución perfecta o siquiera ideal, pero puede ayudar a manejar con más facilidad las consecuencias directas. Por otro lado, no debemos olvidar las consecuencias indirectas. Por ejemplo, ambos participantes nos comentaron cómo el resto tenía bajas expectativas de sus capacidades. A diferencia de los problemas directamente causados por la dislexia, uno no puede controlar la opinión del resto frente a estas situaciones. Podemos opinar acerca de la problemática todo el día, pero ¿qué opina un experto? Para responder esta pregunta, entrevistamos a Karel Gameros, una psicóloga especialista en niños y adolescentes. Soy la psicóloga Karel Gameros Dueñas. Soy responsable de la unidad de niños y adolescentes en el Centro de Salud Mental Mente Sana de Palma. ¿Por qué procedimientos pasa para que se diagnostique así como dislexia? En el Centro de Salud Mental somos un equipo de profesionales que hacemos el diagnóstico, pero el que tiene la mayor responsabilidad es el psiquiatra o el médico. Nosotros como psicólogos no hacemos el diagnóstico. ¿Cuál debería ser el rol de los padres y madres durante este proceso de apoyo profesional a los pequeños que tienen dislexia? Nosotros, los trabajadores de salud, tenemos que hacer bastante promoción, darle información a la población de que existen estos problemas, para que los padres puedan detectarlos a los tiempos, las dificultades, ¿no? Hay que difundir más información. De acuerdo a nuestra investigación, la educación en niños con dislexia no es, digamos, la más óptima para poder tratarlos. ¿Qué método sugeriría para poder mejorar la educación en estas personas? En provincias, la educación a veces es muy baja, ¿no? Yo creo que dejan de lado a las personas. El sistema educativo tiene que también contratar especialistas que puedan tratar esto porque ¿cuál es la repercusión de no tener un diagnóstico y no tener un tratamiento, ¿no? Este joven, pues, ¿a qué va a aspirar, no? Si también su autoestima se ha vulnerado, la confianza en sí mismo, sus sueños, porque ya se percibe como un mal estudiante. El colegio ni siquiera se da cuenta que tiene dislexia. A veces en provincias a estos jóvenes, ¿a dónde los derivaríamos para que los ayuden? ¿De qué manera? No hay. Bueno, la dislexia no solo puede afectar al entorno académico, sino también al entorno social. Claro. Debido a que esto puede representar, las desventajas que tiene la dislexia puede también representar una desventaja que tenga al hacer amigos, al desenvolverse socialmente como persona. Como dijo nuestra entrevistada, identificar a un estudiante con dislexia no es tarea fácil. Debido a esto, estas personas pueden llegar a tener dificultades, no solo académicamente, sino también a nivel social. Esto, al no estar al mismo nivel que sus compañeros, puede ocasionar burlas e incluso bullying. Para concluir, pudimos observar cómo dos estudiantes lidiaron con la dislexia durante su etapa escolar. Además, aprendimos que existen formas de poder lidiar con este trastorno, como concentrarse o utilizar textos complejos al leer. Pero también pudimos observar la otra cara de la moneda, las consecuencias indirectas. Por más que uno pueda lidiar con las consecuencias directas, resulta imposible controlar las reacciones de otros. Eso es lo que las hace más problemáticas. En el próximo video daremos algunas recomendaciones de cómo aproximarse a personas con este trastorno, aparte de presentar conclusiones de todo lo visto hasta ahora. ¡Nos vemos!